Himno número 549, La Mañana Gloriosa. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Y no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias mi hermana por preguntar. Esa me la copié del hermano, del anciano Alex. Es un placer para mí estar acá como cada domingo, sea para que cantemos al Señor, ¿verdad? Himnos tan hermosos como estos, para que oremos juntos, para leer la palabra o para ser exhortados por ella misma. Es un placer para mí siempre estar con ustedes, amada iglesia. Amados hermanos, pueden acompañarme en sus Biblias el Evangelio de Lucas. Ustedes están muy relacionados con Lucas, tuvieron un muy buen largo tiempo, sí, como 2 años más o menos en el Evangelio de Lucas. ¿Se escucha bien hasta atrás? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muy bien, gracias hermanos. Lucas capítulo 10. Versículos de 25 al 37. Si no tiene ningún problema, se puede poner de pie para que leamos juntos la palabra de nuestro Señor. Hermanos, esta es la santa palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita,
Llegando cerca del lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Puede sentarse, mi querido hermano. Señor, Dios de toda gracia, ruego por tu Espíritu, Señor, que nos ayude con la exposición de la palabra, Señor. Que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, nuestras almas, Señor. Con tu Espíritu, Señor, porque si no es con tu Espíritu, Señor, no hacemos nada, Señor. Pero que tu Espíritu, Señor, nos dé la sencillez, la humildad, Señor, para ser expuestos a ellos, Señor, y vernos en tu palabra, Señor, y ser exhortados, animados, consolados, Señor. Ayuda también al predicador, Señor, en esta mañana, porque soy hombre débil, falible, Señor. Pero tú, Señor, eres infalible, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, como les decía hace un momento, sé que ustedes estuvieron un largo tiempo, la mayoría de ustedes, ¿no?, en el Evangelio de Lucas y pasaron por todos estos textos y fueron expuestos por uno de los mejores predicadores de la ciudad de Cartagena, que este siervo no puede ni siquiera acercarse a ni una medida de él. No lo digo por malo, sino por honrarlo, ¿verdad? Pero hoy el Señor, en su providencia, nos ha traído de vuelta al Evangelio de Lucas. Entonces, con humildad y sencillez, regresamos allí para que su palabra pueda hacer el trabajo que siempre hace en nuestras almas. Cada vez que nos enfrentamos a las Escrituras de una u otra manera, al mismo texto, al mismo libro, el Señor usa su palabra de diferentes formas, de diferentes maneras, con un solo significado, pero con múltiples aplicaciones para nuestra vida. Y ese es el caso en el día de hoy. Puede que usted haya sido expuesto a este texto, ¿verdad?, hace un par de años, y el Señor usó algunas aplicaciones para su iglesia con el mismo significado, y hoy nos expondremos entonces nuevamente a ese texto para mirar qué el Señor tiene para nosotros. Amén. Hermanos, muchas personas conocen estas parábolas. Todas las personas, la mayoría de las personas cristianas, por no decir todas, conocen esta parábola y están relacionadas con esta parábola, porque es una palabra muy familiar, tanto para cristianos como para no cristianos. La mayoría de las personas lo conocen. La gente está familiarizada con esta historia, pero no es tan familiarizada con el contexto o con el punto central de la historia. Leen la historia, ¿verdad?, se impresionan con la historia, se maravillan con la historia, pero no están muy claros con la intención de la historia o con el punto central de esta historia. Las parábolas, ¿verdad?, siempre están tratando de ocultarles a los no creyentes, como nuestro mismo Señor nos enseñó a los discípulos, verdades eternas. Les revela el reino a sus discípulos, pero a los otros les es escondido, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Pero no es así con los discípulos. El Señor siempre usó las parábolas para mostrarles a Él esas verdades profundas. Ahora, la verdad de esta parábola, como decía hace un momento, está oculta y por eso las personas tropiezan bastante cuando la leen, la interpretan y le dan algunas aplicaciones, por decir así, erradas. El contexto general de esta parábola está un poquito más allá del versículo 25, donde el abogado, ¿verdad?, el intérprete de la ley hace la pregunta, sino que en el versículo 21 hay un poco más de contexto. Si quiere vaya conmigo ahí, del capítulo 10 de Lucas. Jesús dice a sus discípulos, en ese mismo momento,
Él dice, versículo 21, leo para ustedes, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En el versículo 23 tenemos un poco más y dice, volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos de los que ven, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que este es un poco el contexto más amplio de esta parábola, ¿verdad? Para tratar de nosotros comprender la intención de la parábola. Ahora, el contexto inmediato del texto o de la parábola se encuentra desde el versículo 25 que leímos, ¿verdad? Y comienza con una pregunta, ¿verdad? Este es un abogado, no un abogado en la manera que nosotros conocemos como alguien que lo ejerce como profesión en nuestros días, sino que es un abogado, alguien que interpreta la ley del Señor. Y la interpreta y la conoce perfectamente. Jamás, casi nunca tropiezan a la hora de interpretar la ley porque la saben de memoria. Son muy ortodoxos en ese conocimiento. De hecho, desde niños ellos eran expuestos al aprendizaje de las escrituras mismas y de la ley, ¿verdad? Así que este abogado, ¿verdad? Desde el versículo 21 tenemos la idea, dice, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, la intención de la pregunta no es buena, es una intención malévola. Su idea, su propósito es hacer tropezar a Cristo, es tentarlo, es exponerlo delante de los otros rabinos que están ahí y para ver si el carpintero, ¿verdad?, pues, se puede medir a la altura de ellos y puede tener una respuesta correcta a esta pregunta profunda. Porque realmente la pregunta es muy importante, no es cualquier pregunta, es una pregunta muy importante que de hecho nosotros mismos deberíamos hacérnoslas, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, en el mismo Evangelio de Lucas tenemos la otra parábola, ¿verdad?, del joven rico que se acerca con esta pregunta también a Jesucristo y le dice, maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lo que nos deja pensar por un momento que esto era algo que estaba muy, muy apegado a la mente de las personas en esos tiempos del Señor Jesucristo. También, no sé si recuerdan el caso de Nicodemo con Jesucristo, él también se acerca y la pregunta que Nicodemo tiene en su corazón precisamente es esta. Entonces, la pregunta como tal, el contenido de la pregunta como tal no es mala, es muy buena, es profunda, es teológica, es rica. ¿Haciendo qué heredaré la vida eterna? Pero su intención es malvada. El texto nos dice que él se ha puesto de pie, ¿verdad? Se ha levantado. Algunos dicen que parece que fue en la sinagoga el hecho de donde estaban discutiendo sobre esto, y es como una conversa entre este hombre y Cristo. Hay una pregunta, hay una respuesta, luego hay otra pregunta y Cristo la responde. Entonces es en esta conversación que podemos ver el corazón de este abogado, ¿verdad? Él le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto es maravilloso porque Jesucristo conoce su corazón. Siempre cuando nosotros leemos las Escrituras vemos que, y Cristo no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en sus corazones. Así que no es que Cristo no sepa cuál es la intención de este hombre frente a él al hacer esta pregunta, pero como Cristo es un excelente maestro, conoce el corazón de este hombre, le devuelve la pregunta para que él mismo se pueda responder. Recuerden, es un abogado de la ley, la conoce perfectamente. Entonces el hombre, a la medida que Jesucristo le responde, le dice, bueno, ¿cuál es tu fuente de autoridad? ¿Tienes las Escrituras del Antiguo Testamento? De hecho, ¿la tienes allí? Por favor, abre la Biblia, abre la palabra de Dios y
y responde a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley respecto a tu pregunta? Es una pregunta hermenéutica. ¿Qué dice la ley respecto a este punto? ¿Qué dice? ¿Cómo lees? El hecho de hacer esta pregunta de cómo lees es muy importante para nosotros, porque para nosotros también debería ser una pregunta pulsante. De acuerdo a cómo vives, podemos ver cómo interpretas las Escrituras. De la manera en que vives, puede reflejar la manera en que lees y interpretas las Escrituras. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿qué está escrito en la ley? Por favor, ¿puedes responderme? ¿Cómo la lees? Vamos, tú eres un abogado de la ley, responde. El hombre responde de una manera estupenda, ¿verdad? El abogado sabe perfectamente la respuesta. Entonces, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le dice en el versículo 28, bien ha respondido. ¡Wow! Es que es casi que maravilloso. Cristo no quiso caer en su juego, pero Cristo va a hacer algo muy importante en él. La mayoría de las veces que Jesucristo fue enfrentado con personas como estas, algunas veces obviaba las preguntas y respondía de otra manera, ¿verdad? Pero Cristo no va a hacer eso en esta pregunta, ni en esta escena, en este momento, porque Él se acaba de montar en lo que es un evangelismo de persona a persona. Él se ha dado cuenta del corazón malvado de este abogado, Él se ha dado cuenta de su mala intención, así que Cristo se va a ocupar perfectamente de él en una conversa de tú a tú, de cara a cara. De hecho, para las personas que nos gusta hacer evangelismo, ¿no? Que a veces nos gusta ir, como decimos nosotros acá en nuestro contexto, en bonche, con muchas personas, poner un sonido y proclamar el evangelio desde ahí no está mal, pero tenemos en la Escritura cómo Cristo abordaba a la gente de una manera personal y es mucho más efectivo. Cristo ya se ha dado de cuenta de lo malvado que es este hombre, su intención, así que Él no lo va a dejar allí, no lo va a ignorar, no va a ignorar su orgullo malvado, no va a ignorar la intención de su corazón, se va a ocupar de él. Entonces, el Señor le cita Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, que es la Shemad, ¿verdad? Este hombre cita perfectamente Deuteronomio 6 y cita Levítico capítulo 19, ¿verdad? Cita la Shemad, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿verdad? Con toda tu alma y con todo tu corazón, ¿verdad? Y luego cita Levíticos, así que él, como es un experto de la ley, ha hecho un resumen de estos dos mandamientos o de estas dos leyes y lo ha resumido de qué manera y le ha dicho, esto es lo que dice la ley. Y Cristo le dice, wow, maravilloso, precioso, es deslumbrante la manera como ha respondido. Es que casi que nos deja sin palabras, ha respondido muy bien. ¿Cómo has tomado toda la ley y la has resumido de esa manera para responder de una manera correcta? Bien ha respondido. Pero Cristo clava un puñal en medio de su respuesta a este hombre. En el versículo 28 puede verlo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos míos, nosotros sabemos, ahora que podemos ver desde lejos, ¿no? Desde esta distancia, después de que ha pasado toda esta historia y el canon ha sido cerrado, podemos ver, ¿no?, con más claridad lo que está pasando allí. Recuerden que ellos no tienen el Nuevo Testamento en ese momento, tienen la Torá, ¿no? Esa es la sola escritura de ese momento. Así que este hombre ha hecho una respuesta contundente y Cristo le dice algo interesante. Ok, ha respondido correctamente. Puedes hacer esto, haz esto y vivirás. Nosotros sabemos por medio de las Escrituras que ningún hombre puede vivir con el peso de la ley, con las demandas de la ley. Nadie puede hacerlo, ninguno de nosotros, ni mucho menos ese hombre en ese instante podía hacerlo. Pero Cristo, para esmigajar su corazón malvado, para confrontar su espiritualidad ortodoxa muerta, clava en su respuesta
un puñal, le dice, ok, haz esto y vivirás. Hermanos míos, realmente no podía hacerlo para vivir, sino que el Señor ahora lo va a desafiar. Pero lo impresionante de la historia es que este hombre, ¿verdad? Como dice el texto, se quería justificar a sí mismo. Ellos, los abogados de la ley, los intérpretes de la ley, siempre estaban buscando justificarse a sí mismos. Ellos eran expertos en esto. Así que este hombre, él cree que ha dado la respuesta correcta, es verdad, ha dado la respuesta correcta. Este hombre cree que ama a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Él tiene claro la Shema y él cree que ama a su prójimo como a sí mismo. Él, desde su perspectiva religiosa, él ha dicho, no, o sea, mi respuesta es correcta. O sea, no me he equivocado en ningún momento. Y de aquí en adelante tenemos un versículo importante clave, versículo 29. El hombre dice, el texto dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahora, la palabra prójimo aquí realmente es vecino, ¿ok? La persona más cercana que tienes, tus personas alrededor. El texto no dice quién es, él no dice quién es mi hermano, eso es muy interesante. Él pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Queriendo justificarse a sí mismo, hace esta pregunta entonces. Para que lo hagamos de una manera más sencilla, usaremos la palabra vecino. ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo más cercano? Nosotros entendemos que los que estamos casados, que nuestro prójimo más cercano es nuestro cónyuge, nuestros hijos. Los que están bajo el techo de sus padres, ¿verdad? Entienden que su prójimo más cercano son sus padres. Y luego, cuando se exponen afuera, son sus compañeros de trabajo, sus compañeros en la universidad, en la escuela, sus vecinos. O sea, todos ellos son nuestro prójimo. Pero en el sistema judaico de esos días, ellos habían interpretado que su prójimo eran los mismos que hacían lo que ellos hacían. El grupo élite religioso del momento, entre los sacerdotes, los levitas y estos intérpretes de la ley. Así que por eso este hombre hace esta pregunta importante, responde de esta manera y él entiende que él no ha deshonrado a Dios, porque él dice, yo amo a mi prójimo, pero a los que están en esa burbuja, ¿no?, religiosa donde él pertenece, a ellos es que ellos aman, a ellos es que realmente entendían que eran su prójimo. El texto es muy clave, muy interesante, porque él dice, el texto dice que él se quería justificar a sí mismo. Entonces, Jesucristo le dice, y narra la parábola en el versículo 30, con esa intención, con esas dos preguntas, con esa respuesta de este hombre, ¿verdad? Jesucristo va a traer la parábola del buen samaritano. Ahora, mis hermanos, hay algo muy importante aquí. En las dos respuestas que Jesucristo le da, tanto al final de la parábola, como ahora en intermedio de la historia, le hace dos afirmaciones importantes. En el versículo 37, cuando finaliza la historia, quiero adelantarme allí para que vean cómo Cristo es contundente. Después que el hombre ha respondido a la parábola, el Cristo le dice, ¿quién, verdad, de estos tres que cayó en manos de ladrones, ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y entonces el hombre responde otra vez de una manera correcta y contundente. Él dice, el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que tenemos esas dos afirmaciones de Cristo, ¿verdad? Haz esto y vivirás, y ves y haz tú lo mismo. En medio de la historia, esas dos respuestas de Cristo son muy importantes en la historia de la parábola, porque lo que Él va a hacer es desarmar su espiritualidad seca, esa fantasía que Él tiene de que cree que ama a Dios, esa mentira de que Él dice de que ama a su prójimo, esa mentira de que Él cree que es justo en sí mismo, y Cristo por eso narra esta parábola. Entonces vamos de nuevo a la parábola. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? Respondiendo Jesús dijo,
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando a aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia y se acercó y acercándose, viendo sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón. Entonces, aquí hay algo muy interesante de toda esta historia. Son tres personajes en la parábola, ¿verdad? Aparte del hombre que está herido por los ladrones, que está casi muerto. Un sacerdote, un levita y un samaritano. Se esperaba, ¿verdad?, que los sacerdotes, en medio que Cristo está contando esta parábola, usted puede ver la tensión que hay, las personas están diciendo, wow, este hombre lo han tomado, lo han golpeado, está literalmente casi muerto, le han robado todo, lo despojaron de sus pertenencias, está casi que desnudo, ¿verdad? Está allí, está tirado en el camino. Ahora la parábola dice que el hombre venía descendiendo de Jerusalén hacia Jericó. Jerusalén está a unos 3.000 pies de altura sobre el nivel del mar, mientras que Jericó está a unos 1.000 pies sobre el nivel del mar. Lo que hace de que el hombre venga descendiendo de una manera casi que nosotros hemos estado en esa parte que uno viene caminando muy apresurado, ¿no?, por esos caminos curvosos. Ahora, ese lugar hacia donde él estaba o venía, ese camino, era un camino donde transitaban las personas, los viajeros también. Caminos muy destapados, con rocas, piedras, y se hacía un lugar muy favorito para las personas que iban ahí a hurtar y robar. Se escondían detrás de esas rocas y todo, ¿verdad? Así que Cristo está usando recursos de su contexto para narrar una parábola como esta y despertar la mente de los que están allí para que ellos puedan ver que casi es una realidad, ¿no? Ya van a darse cuenta porque casi que es una realidad la parábola. Entonces el hombre cae en manos de ladrones, como siempre pasaba en la historia, lo golpean, está casi muerto, está herido, puede que tenga algunas heridas grandes, ¿verdad? Algunas tripas afuera, partida su cabeza, ¿no? Nosotros casi no vemos la parábola de esa manera, ¿verdad? Porque no nos relacionamos mucho con los contextos históricos de eso. En el libro que está por allí de Alibaba y los 40 ladrones, él narra muchas cosas sobre esta, cómo dejaban a las personas literalmente heridas, casi muertas, le daban palos, los azotaban, horrible. Así que este hombre está allí, porque el verbo que está allí, ¿verdad?, es intencional, dejándole casi medio muerto, dejándole allí agonizado. Ahora, lo curioso de la historia es que viene descendiendo un sacerdote. Se espera, ¿verdad?, las personas que están allí cuando Cristo dice, bueno, luego que este hombre fue maltratado de esta manera, despojado de la riqueza de sus pertenencias, la parábola está en tensión, es un drama bastante complejo. Se espera que ese sacerdote sea la esperanza de la parábola. Hércules, viene un sacerdote y Cristo dice, pero, ¿verdad?, descendiendo un sacerdote, ¿verdad? Versículo 30, y aconteció que descendió un sacerdote, 31, y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Hermano, esto es interesante porque realmente lo que quiere decir es que viéndole se fue en contra del hombre. O sea, lo vio y no siguió el camino, sino que tomó otro camino, se fue por el otro lugar. Lo vio, ¿verdad? Vio cómo estaba el hombre allí, pero se fue por el otro lugar. Dejándolo allí, no le importó, él lo vio. Y todo este verbo, que es un verbo participio 3 veces, ¿no? Viene el sacerdote y viéndole, se fue por otro camino. Viene el levita y viéndole, se fue por el otro camino. Y llegando el samaritano y viéndole, entonces nosotros sabemos lo que hace el samaritano. Ahora, muchas personas han tomado esta parábola para decir que esto es algo muy importante para el tema de
de la misericordia, de la bondad, y que lo que resume la parábola, lo que quiere decir la parábola es que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser bondadosos, tenemos que ayudar mucho al prójimo, y el tema de la justicia social. Estos escritores de justicia social se apoyan también mucho sobre este tema y dicen que la parábola fundamentalmente a eso es lo que apunta. Pero eso no es así. El propósito de la parábola no está enfocada allí. Es un hombre que se creía justo en sí mismo. Es un hombre que es un doctor, un abogado de la ley y está endurecido. Por eso Cristo narra la parábola. La parábola no está escrita o no está allí para que nosotros hagamos lo otro, ¿no? Aunque eso no es malo, la Escritura nos dice que tenemos que ser misericordiosos, bondadosos, eso sí es verdad. Como cristianos nosotros estamos llamados a hacer eso, pero eso no es lo que el texto quiere decir, ni mucho menos lo que el texto está mandándote o mandándome a mí a hacer. Cristo está contando esta parábola en respuesta a que el hombre ha dicho, el texto dice, y él justificándose a sí mismo, le dijo, ¿quién es mi vecino? He respondido bien la otra pregunta, ha respondido Deuteronomio, ¿verdad? Ha respondido con Levítico 19, pero ahora justificándose, él dice, ¿quién es mi vecino? Y Cristo narra esta parábola. Entonces el sacerdote pasa y ve al hombre y no hace nada. Ahora, mis hermanos, lo que sucede es que parece que el sistema religioso de esos días estaba corrompido. Estaban corrompidos, se amaban solamente entre ellos mismos. Tenían un estándar de vida, pero para ellos mismos. Ellos realmente no estaban involucrados con las personas. De hecho, detestaban a las personas, odiaban a los samaritanos, odiaban a los otros judíos. Ellos no amaban a las personas verdaderamente. Ellos se amaban entre sí. Entonces, cuando el hombre da esa respuesta, él cree que está justificado ya. Ellos habían creado este sistema y por eso Jesucristo en Mateo 5 le dice a los rabinos, a sus discípulos, y entre ellos los que están ahí, están escuchando, y él dice, bueno, este hombre, ¿verdad?, que está diciendo que es justo en sí mismo, de alguna manera fue enseñado así. Y en Mateo 5 Jesús dice, ama a tu prójimo, ¿verdad? Oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, ¿y qué? Y odia a tu enemigo. ¿A dónde fue dicho eso? Jesucristo dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Entonces, ¿quiénes eran los enemigos? ¿Quiénes eran? En el Antiguo Testamento, en realidad dice claramente que ellos debían amar al extraño. Ama al extraño que está en medio de ti. Ámalo. Y eso fue lo que requería realmente el Antiguo Testamento. Pero ellos no amaban a sus enemigos, no amaban a los extraños, además, ni siquiera amaban a los propios judíos que no hacían parte de su sistema religioso. Todo lo que amaban eran a las personas que formaban parte de su grupo muy reducido. Amaban a otros fariseos, amaban a otros escribas. Y entonces, ¿cómo pudo este hombre llegar a esa conclusión? Dice un escritor, ¿cómo rayos llegó este hombre a esa conclusión de decir de que él amaba a su prójimo? Bueno, ellos los justificaban en un sentido en que quizás tenían muchas justificaciones, como nosotros hemos visto, familiarizadas con el Salmo 139 también. En el Salmo 139, versículo 21-22, dice, no odio yo a los que te odian, oh Señor, y no aborrezco a los que se levantan contra ti. Los odio con el mayor odio. Se han convertido en mis enemigos. Así que ellos habían tomado algunas partes de la Escritura como esto y lo habían convertido en una virtud. De tal manera que cuando el hombre le hace la pregunta a Jesucristo, ¿quién es mi prójimo?, lo está haciendo en un tono burlón. Se está burlando porque él se cree justo en sí mismo, ¿verdad? Y ese es el clima de la parábola. Él está de una manera orgullosa. Usted ve esas personas que son muy orgullosas, cómo responden, ¿no? Saben mucho y te responden de esa manera, ¿no? Muy alta, con un estándar, ¿no? Pero detrás de eso también hay un tono burlón.
burlándose del carpintero Jesucristo. ¿Qué puede saber Cristo, hijo de José y de María, un carpintero? ¿Te quieren medir con nosotros los abogados de la ley? Bueno, respóndenos a esto. ¿Puede responder a esto? Hermanos, y Jesucristo narra esta preciosa parábola. Ahora, este hombre no ha llegado ni a un 10% a entender cómo está su vida siendo detestable, repugnante. Una persona así que se cree correcta en todo, ¿no? Que cree que lo sabe todo, que no puede bajar la guardia un momento y sentarse con el otro a aprender porque es muy alto, ¿no? Este hombre es muy déspota. ¿Verdad? Él dice, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con la gente, estoy bien con mis prójimos, los amo. O sea, aquí no pasa nada, Cristo. ¿Qué? ¿Puedes por favor definirme lo que es vecino? Tienes que definirme lo que es vecino, porque aquí con lo que me has dicho no has logrado nada. Yo amo a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, y amo a mis prójimos. Así que Cristo, más te vale que me definas qué es prójimo, qué es vecino. Y esta parábola contundente que nuestro amado Señor narra es preciosa. Es preciosa porque va al corazón de Él. El Señor dice en el versículo 32, aconteció que descendió un sacerdote. Ahora, los sacerdotes, ¿verdad?, eran los que estaban encargados de ser mediadores entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos llevaban el culto, la liturgia cristiana, y los levitas eran sus ayudadores. Todos trabajaban en conjunto, siendo que los levitas eran, como por decirlo así, tenían una parte más baja en el rango de este estándar religioso. Ellos eran ayudadores de los sacerdotes realmente. Y las personas esperan, bueno, este hombre, este sacerdote es el que va a ayudar aquí, él va a hacer algo. Pero no lo hace, sino que se va. Y las personas comienzan entonces a, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Hacia dónde está apuntando Cristo con esto? Luego habla del levita, el levita lo ve. El levita sí realmente estaba encargado de la liturgia en el templo y de otras cosas más. Así que son dos personas, dos figuras que representan la religión de una manera solemne. Ellos son los encargados de esto. Mas sin embargo cierran su corazón, los ojos de su corazón, y se van por otro camino. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Hay un hermano que decía que es muy interesante ver a los comentaristas hablando sobre por qué el sacerdote se fue por un lado y por qué el levita también se fue por el otro lado. Algunos dicen, no, quizás era porque el lugar era muy peligroso y temía de que le fuesen a hacer algo mientras iba a socorrer al hombre. Otros dicen, no, realmente su corazón estaba muy endurecido y como él representaba el sistema religioso del momento, entonces él pensaba de que ese hombre estaba ahí por la justicia de Dios. Dios lo tenía ahí, lo estaba castigando en ese momento. Mis hermanos, pero ¿sabes qué? No es así. El sacerdote no existe. El levita tampoco existe. Mucho menos el samaritano. Recuerden, Cristo acaba de crear esta historia para responder a este hombre malvado. ¿Se puede entender eso? Es una historia creada en el momento para responder a ese hombre. No existe el samaritano, no existe el sacerdote y mucho menos existe el levita. Cristo lo acaba de crear esa historia para que este hombre se pueda ver en el sistema religioso que él representa. De tal manera que la parábola lo que está haciendo es un espejo para mostrarle a él cómo ellos, como sistema religioso del momento, no tenían vida eterna en sí mismos. Para algunos de mis hermanos dirán, hermano, ¿cómo puede decir que el sacerdote y el levita no existe? Pues, si lees con detenimiento la parábola, vamos al versículo 30. Él le dice, versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo,
dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre, ¿verdad? Y comienza la parábola. No existe ninguno de los personajes. Es una historia creada para desarmar a este hombre y mostrarle su condición de condenado, que está perdido, que no conoce a Dios, solamente con la ley, pero no lo conoce, como aprendíamos ahorita en la escuela bíblica. No tiene una relación personal con Dios. Y mucho menos tiene una relación personal con las otras personas que no hacen parte de la élite. Ellos no amaban a las personas. De hecho, ponían cargas sobre las personas. Lo mandaban a hacer cosas y Jesucristo siempre lo confrontaba. Jesucristo siempre le decía a la persona, hagan lo que ellos dicen, porque realmente lo que ellos dicen es precioso, es elocuente. Sale sabiduría de sus bocas. Pero no hagan lo que ellos hacen. No lo hagan. Porque ellos son libros secos andantes. No tienen manos para socorrer. No tienen pies para ir. No tienen ojos para ver necesidad. Están cuadriculados, cerrados en una caja, en ellos. Hermanos míos, en este momento de la parábola nosotros podemos decir, ¿y entonces qué va a buscar? ¿Cómo va a responder este hombre? ¿Cómo puede responder este hombre a semejante parábola? Porque si los sacerdotes no han hecho nada, ¿verdad? Y si el levita tampoco ha hecho nada, ahora aparece la tercera persona, un samaritano, detestado por ellos. Miren la intención de esta historia que Cristo acaba de crear. No pone otro personaje, sino que pone un samaritano, que era odiado por el sistema de los levitas y los sacerdotes. Los odiaban, los detestaban. Y Dios dice, un samaritano, ¿verdad? Un hombre de estos malvados que ustedes dicen que son malos, viene, desciende, y viéndole. Entonces este también hace lo mismo, y viéndole, ¿verdad? Se acercó. Perdón, sí. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Lo que le hacía falta al sacerdote y al levita. Este hombre, miren el contraste de la historia, un hombre malvado y detestado por los religiosos del momento, los fariseos, publicanos, los escribas. Este hombre malvado, que realmente era malvado, hay muchas cosas de los samaritanos que hacían muy malas, ¿no? Este hombre resulta ser el que muestra misericordia. Este hombre, podríamos más bien decir que el samaritano es el que ve y no ayuda. ¿Quién es este? Pues yo no voy a hacer nada aquí. Al contrario, es el sacerdote el que debería ayudar o el levita. Pero Cristo lo hace de esa manera para que el hombre pueda reflejarse allí, ¿no? Como ya le hemos dicho. Entonces este hombre, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Hermanos, lo que hace el samaritano es supremamente deslumbrante. Es escandaloso, es amor puro, es maravilloso. O sea, deja todo lo que están allí sin suspiro. Es demasiado alto lo que hace este samaritano contado en esta historia. Recuerden, la intención es responder a este hombre que se cree justo en sí mismo. Todo lo que hace el samaritano es demasiado alto en contraste a lo que debían de hacer los sacerdotes. Es demasiado alto. Ahora, él dice que acercándose, vendó sus heridas. ¿Alguna vez te has preguntado dónde sacó eso para vendar las heridas del hombre? Fíjate, aquí este texto nos deja ver que el hombre realmente estaba allí casi que muerto. Y el hombre se acerca, probablemente se arrodilló, ¿verdad? Se acercó a él, comenzó a observar, a analizar los moretones, los golpes, sacó aceite, ¿verdad? Sacó por el otro lado vino. ¿Y qué hizo? Vendó sus heridas. ¿De dónde las sacó? Lo más probable es que ese samaritano haya tenido que romper sus vestidos, romper sus propios vestidos,
para comenzar a vendar las heridas de este hombre. El aceite y el vino casi siempre ellos lo cargaban de viaje en su camino para las comidas. Así que él toma el aceite y comienza a aplicar en el cuerpo de este hombre que está allí, ¿verdad? Para traer un poco de calmante, refrescarlo, tratar de sacar el golpe. Probablemente se quedó allí, ¿verdad? Ayudándole un poco. Y luego el vino para las heridas, ¿no? Los que saben, los que son médicos sabemos que el vino, ¿verdad? Y se han estudiado que se usaba para estas cosas, para también el estómago. Pablo le dice a Timoteo que y el vino en ese momento podría tener un sinónimo como de alcohol, ¿verdad? Para las infecciones de las heridas, limpiarle un poco. Todo lo que este hombre hace es escandaloso, es supremo, es muy alto. No basta con verlo, no basta con ir a acercarse y arrodillarse. Él pudo verlo, ¿verdad? Acercarse un momento y cabalgar y ir a buscar gente, vengan, ayúdenme. O acercarse a los sacerdotes, aunque ellos no lo amaban, aunque ellos los odiaban. O mandar a decir, mira, ahí hay un hombre que necesita ayuda. Pero no. Por eso el verbo participio 3 veces es para nosotros hoy. ¿Cómo reaccionas a las circunstancias? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo ves? ¿Y cómo reaccionas? ¿No? Entonces él no le basta con hacer eso, ¿verdad? Con aplicar aceite, aplicar vino, vendar las heridas, sino que ahora él solo, ustedes se imaginan la tensión, ¿verdad? Ese hombre está todo herido allí, tiene muchas heridas. Ahora levantarlo con cuidado y tratar de montarlo ahora en el asno, en su caballo, en su burro, para poder llevarlo. Entonces ahora él se baja del lugar donde él estaba viajando, va a caminar y lo lleva a un lugar llamado el mesón, que en aquellos tiempos era un lugar donde las personas se quedaban si era necesario. No estaba creado para que realmente te quedaras. No es como nosotros planeamos, voy para Bogotá, voy a buscar el mejor hotel. O estoy en Bogotá, bueno, voy para Cartagena, hermana Karen, ¿cuál es el mejor hotel en Cartagena? ¿El Paris Hilton? ¿Cómo se llama? Un hotel, no es como si un hermano está en Bogotá y llama al hermano anciano Alex, el hermano necesito el mejor hotel para hospedarme, yo y mi familia. No, eso no estaba creado para eso. Era un lugar incómodo que estaba simplemente creado para ayudar si había sucedido algo en el camino o si mientras que llegabas al lugar donde ibas se te hacía una distancia muy larga, entonces te quedabas y descansabas allí y volvías y salías. Era un lugar muy incómodo. Entonces el mesón lo que significa es para todos, como un lugar para todos, o sea, eso es lo que significa. Entonces, no basta con ver al hombre, no le bastó con llegar y limpiar las heridas, aplicar aceite, aplicar vino. No le bastó con montarlo en su asno, sino que ahora lo lleva al mesón. Vamos a seguir leyendo la historia, ¿verdad? Y versículo 34. Y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y ahora, esto es muy interesante. Y cuidó de él. Y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y dijo, cuídale y todo lo que tengas de más, cuídale y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, este samaritano de la historia que Cristo ha acabado de crear es deslumbrante. Nos deja, wow, qué nivel, ¿verdad? Ahora lo ha llevado a ese lugar. No solamente lo lleva al lugar, sino que se queda con él, cuida de él, de seguro que le dio de comer, ¿verdad? Cuidó de él toda la noche como un fiel vigilante. Y el texto nos dice, y al día siguiente, no bastando con eso, ha hecho suficiente. ¿Qué más puede hacer este samaritano? Por favor, yo creo que ya era suficiente. Y los sacerdotes y los levitas que están allí, su corazón está latiendo a 1000 por hora. Y están planeando matar a Cristo, este hombre que está haciendo con nosotros. No basta con eso, sino que ahora lo cuida. Lo más probable es que le dé de comer allí toda la noche, que esté vigilante, ¿verdad? Vuelve y se acerque, vuelve y limpia una herida, se quede con él. Y ese corazón tan genuino, al día siguiente que va a partir, se acerca a mesonero y dice, mira, por favor, cuídale. Hay una referencia parecida a esta, y es cuando Pablo está mediando por Filemón. Y Pablo le dice
Onésimo, por favor, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te ha causado molestia, te ha hecho daño, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Tranquilo. Este hombre realmente es maravilloso, mis hermanos. Es precioso este samaritano. Un samaritano malvado haciendo algo que los sacerdotes y levitas, ancianos de su iglesia, debían de hacer, ¿no? Pero no lo hicieron. Entonces se acerca y le dice, mira, lo que gaste de más, cuídale, ¿verdad? No solamente dice, bueno, mira, yo te lo voy a dejar aquí, te voy a pagar para que se quede un par de días más, sino que le dice, cuídale. Por favor, te lo encomiendo, cuídale. Y lo que gastes de más, cuando yo regrese nuevamente, te lo pagaré. Pero por favor, cuídale. Un denario era equivalente a un día de trabajo, ¿cierto? Según estuve investigando, al parecer se consiguió una tabla, ¿no?, donde se dice que estos lugares donde se quedaban las personas en los mesones eran mucho más económicos, o sea que con un denario podría estar pagando la estadía de un mes. Y que con 2 denarios, lo que el hombre realmente le había dicho al mesón, mira, aquí tienes para el cuidado de él de 2 meses. Si esto no es suficiente para 2 meses, por favor, lo que tú gastes mientras yo voy y vengo, yo te lo pagaré. Hermanos, como dice el filósofo de nuestro momento por ahí, no voy a decir su nombre, sin palabras. Sin palabras. Lo impresionante es que cuando usted sigue leyendo la historia, hay un silencio entre el versículo 37 y 38. El abogado no volvió a responder más. Hubo un silencio rotundo. Ha quedado desarmado. No puede decir más nada sino sentarse y meditar. Hermano, este hombre estaba perdido, literalmente perdido. Y tiene enfrente al que es el dador de la vida eterna. Tiene al frente al dador de la vida, pero se creía tan justo en sí mismo que ni siquiera pudo decir, yo no puedo amar así, Señor. Yo no puedo amar así, perdóname. Dios, perdóname, por lo menos, perdóname. ¿Quién puede amar así, mis hermanos? Yo no puedo amar así. Usted tampoco puede amar así, mucho menos este hombre. Y tal vez usted dirá, qué hombre detestable ese abogado, ¿verdad? Pues ese hombre nos representa muy bien a nosotros. Ese hombre es el espejo donde nosotros podemos vernos y decir, wow, yo creo que yo soy el que me justifico a mí mismo. Cuando juzgo una situación, endurezco el corazón. No veo con misericordia a mis hermanos. Cuando aconsejamos a nuestros propios hermanos, sé que entre ustedes se aconsejan y eso es muy bueno. Debes de ser muy cuidadoso a la hora de aconsejar a tu hermano. Y debes de tener muy, muy en cuenta que si ese tu hermano te está necesitando, no endurezcas ese corazón. Este hombre quedó desarmado ante esta parábola. Y entonces Cristo finaliza con esto y le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Muchas personas han interpretado esta parábola muy mal respecto a esto, ¿verdad? Pero Cristo dice, ¿quién de los 3 es el vecino, es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él responde ahora, un poco más avergonzado, pero no reconoció su estado. Él dice, hermano, ¿por qué dices que no reconoció su estado? Por la manera en que responde.
Recuerden que ellos odiaban a los samaritanos. Mire cómo responde, dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia de él. Él no dijo el samaritano. No quería ni mencionarlo. El que usó de él misericordia. Wow. Y Cristo vuelve a clavar el puñal allí en el corazón, ¿verdad? Y le dice: muy bien. Ok. Ve y haz tú lo mismo. Hermano, realmente no podía hacerlo. La parábola está contada allí para mostrar que el hombre estaba condenadito. Y tratar de hacer lo mismo era condenarse cada día más. Si usted cada día más trata de vivir conforme a las obras de la ley, se está condenando a sí mismo. Porque ya alguien ha vivido y ha obedecido perfectamente la ley de Dios para que vivas eternamente. Ninguno de nosotros puede amar así. ¿Ves? Y haz lo mismo. No puedo. Él tenía que responder: Señor, yo no puedo amar así. Perdóname por responder de esta manera tosca, pero yo no puedo amar así. ¿Cómo me vas a decir, haz tú lo mismo? No puedo. Solo tú puedes amar así. Solo tú amas así, Señor. De hecho, tú me has amado a mí así. Golpeado por el mundo, por los pecados, por mi vida pasada. Y me has traído a tu regazo. Solo tú puedes amar así. Solo tú puedes llevar las heridas mías. Solo tú puedes llevar los golpes de mis pecados. Solo tú puedes llevar la vergüenza de mi vida pública, que no está muy relacionada con mi vida secreta. Porque hemos entrado en ese jueguito. No somos cristianos aquí, por afuera no. Vivimos piadosamente aquí, los hermanos, muy bien, y afuera. ¿Te conocen tus compañeros de trabajo como alguien que osa de misericordia? Como alguien que siempre está interesado en saber cómo estás. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me contaste una vez sobre este problema, ¿pudiste solucionarlo? Eso solamente es así de pequeño, porque nosotros no podemos amar de la manera que Cristo le dice a este hombre: ve y hazlo. Así que, hermanos, el amor del Señor es mucho más alto, ¿verdad? Y Él nos ha dado a su Hijo. Pero todo el que pretenda vivir así no podrá. No podrá, mi hermano. No podrás vivir de esa manera. No podrás en ningún momento tratar de obedecer la ley perfecta de Dios y amar con amor perfecto. Nosotros podemos amar a las personas, podemos ser misericordiosos, podemos hacer las otras cosas, pero sabemos que fracasamos porque no somos perfectos en lo que hacemos. Entonces podemos regocijarnos y tener esperanza en nuestro Señor. Señor, yo no puedo amar con un amor perfecto. Yo no te puedo amar con toda mi mente, con toda mi alma, ¿verdad? Y con todo mi corazón. Ni un minuto. No puedo. Pero tú me has amado y por tu gracia puedo amar. Aunque débil, aunque de una manera débil, con tropiezo, pero puedo hacerlo. Así que, mis hermanos, este es el mensaje de hoy. Este es el mensaje para ti hoy también. Alguien mayor que este amor nos ha amado con amor eterno, para mostrarnos que por las obras de la ley solo Él pudo vivir y le costó su vida. Obró perfectamente, nunca pecó, pero le costó su vida. Amén. Señor Dios de toda gracia, te damos gracias por tu palabra, Señor. Aplícala a nuestros corazones.
Gracias porque nos has justificado en Cristo, Señor. Gracias por nuestra justicia, que es por la fe en Cristo, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.